En este vídeo vamos a ver cómo, desde antiguo, la práctica de los oficios genera formas de pensar, es decir, cómo los procedimientos que usamos en cada oficio y la observación de lo que ocurre con las cosas producen formas que usamos para comprender otras situaciones de la vida por medio de metáforas. Tal vez se pueda ver más claro con algunos ejemplos. Hace ya muchos miles de años aprendimos a cultivar plantas. Hoy nos parece más o menos sencillo, pero para el que no sabe hay que tener un montón de cosas en cuenta. Y seguramente nuestros antepasados se enfrentaron con muchos problemas que solo se han ido comprendiendo con el tiempo. Esa práctica y comprensión se traslada a otros aspectos de la vida por medio de metáforas. Así decimos, este muchacho aún no ha madurado, o esa persona sembró la semilla de la discordia, o ese trabajo por fin dio sus frutos, o aquel se fue a vivir a un pueblo y allí echó raíces. En todos estos ejemplos aplicamos metáforas que provienen de la práctica de la agricultura a otros ámbitos de nuestra vida. Comprendemos el mundo, estructuramos nuestras experiencias y guiamos nuestras acciones a través de metáforas. Se trata de entender una situación o experiencia compleja o difusa, algo inaprensible, en términos claros y concisos, prestados por una situación que viene de otro campo de la experiencia. Hemos visto metáforas ligadas a la agricultura, pero en la medida en que otros oficios van apareciendo en la historia, también se generan nuevas metáforas. Así, la práctica de la metalurgia, por ejemplo, hace que digamos, aquella experiencia me quedó grabada a fuego. O bien, España es un crisol de culturas. O, para afrontar esas situaciones, hace falta tener temple. Los oficios producen formas de pensar, de ordenar la experiencia y de concebir el mundo. Esto incluye a la creación de mitos. No se nos escapa que, si se crea un mito en el cual un dios crea al hombre a partir de la arcilla, ese mito se tuvo que dar necesariamente cuando ya se practicaba esa tecnología y no antes. Y así, los usos tecnológicos ocurren al mismo tiempo que los grandes cambios en la concepción de los mitos. En la serie anterior de vídeos que dedicamos a la espiritualidad femenina, comprobamos cómo las diosas agrícolas cedieron su posición central a los dioses metalúrgicos, dueños del rayo y las armas. Silo, en su libro Mitos, Raíces Universales, propone apoyarse en estos hechos para poder estimar la antigüedad de un mito. Por ejemplo, en el mito de Gilgamesh, la diosa Aruru, con sus manos humedecidas, crea a Enkidu, que es una especie de duplicado de Gilgamesh, pero muy velludo. Esto aludiría a que hubo un tiempo en que las figuras de arcilla se hacían como los adobes, con pajas para que no se resquebrajara, y de allí que la figura se pareciera a una persona con mucho pelo en el cuerpo. Esto nos llevaría a pensar que el origen de este mito se remonta a una época precerámica, varios miles de años anterior a las fuentes escritas que relatan el mito. Pero en sucesivos mitos vamos encontrando alusiones a diferentes técnicas cerámicas. Si se dice que el dios alentó la vida mediante un soplo, seguramente tendrá relación con la ventilación asistida que se usa en la cerámica para elevar la temperatura. En Egipto, el dios Num ya manejaba el torno para crear seres humanos. En general, el avance histórico va ligado al manejo de temperaturas cada vez más altas, y esto se puede comprobar con las nuevas técnicas de investigación arqueológica, que permiten saber con exactitud a qué temperatura fue fabricada cada pieza de cerámica. De este modo, se puede establecer una línea de tiempo en la que corresponden las nuevas tecnologías con los mitos emergentes.
misma manera, los oficios generan metáforas que usamos para concretar experiencias internas, que pueden resultar con frecuencia sensaciones inaprensibles o experiencias difíciles de expresar. Por ejemplo, si siento fluir la energía dentro de mí, antiguamente se podía representar como el fluir de un líquido o el serpentear de un ofidio alrededor del brazo. Personas contemporáneas que ya conocen el uso del magnetismo y la electricidad podrán decir que sentí magnetizadas mis manos, o bien se me electrizó todo el cuerpo. Obviamente estas metáforas solo se pueden usar tras aparecer estas tecnologías y no antes. Otro ejemplo. Si compruebo en el trabajo con la cerámica o los metales que al acumular cada vez más temperatura llega un momento en que se producen cambios de cualidad de los materiales con los que trabajo, podemos asociarlo con procesos en nuestro interior, en los que las experiencias muy intensas acaban por transformarnos. La aparición y difusión de nuevas metáforas indica la irrupción de un nuevo paisaje social. La mercantilización de las actividades y el imperio del dinero, que acaba convirtiéndose en un mito, se traduce en sistemas enteros de metáforas, como aquellas que ponen el tiempo como si fuera un bien tangible. Así decimos, el tiempo es oro, invertí mucho tiempo en eso, o no me hagas gastar tiempo. Las metáforas financieras penetran nuestra forma de pensar. Los jóvenes son nuestro mejor activo, tienes que aprender a venderte mejor, etcétera, etcétera. Siguiendo este hilo, si hoy se estuvieran formando nuevos mitos, deberían apoyarse en metáforas asociadas a las nuevas tecnologías. Hoy, muchas personas pasamos buena parte del día frente a pantallas, y podemos ver un ejemplo de cómo eso genera nuevas metáforas y relatos. En la antigua alegoría de la caverna, Platón nos cuenta cómo las personas vivían encadenadas en el fondo de una cueva, viendo unas sombras proyectadas sobre la pared que tomaban por la realidad. Un poco como nos ocurre hoy al ver las noticias. Dice el relato platónico que, si uno de los prisioneros se liberara y saliera ascendiendo trabajosamente desde la cueva, podría contemplar la realidad iluminada por el sol. Dando un salto de miles de años hasta la actualidad, en el relato de la película Matrix, las personas creen vivir en un mundo real, pero se trata solo de una simulación generada por ordenador. Neo, el protagonista, tras pasar aventuras y pruebas, tras morir y ser reanimado por Trinity, logra superar la ilusión de las imágenes generadas artificialmente, lo que se representa como que ve la realidad, que todo eso en su raíz es solo una secuencia de ceros y unos. A partir de superar la ilusión, se convierte en una persona poderosa e invulnerable.